Muy buenas tardes a todos, me presento, mi nombre es Graciela Tucé y dirijo una ONG aquí en Buenos Aires, que es la Asociación Intercambios, donde tenemos el gusto de venir trabajando en colaboración en distintas iniciativas con el CELS y con muchas de las organizaciones que han estado participando de este seminario. Yo quería agradecer mucho tanto al CELS como a la universidad la invitación para moderar este panel, bueno, por la posibilidad de estar, pero además particularmente por haberme invitado a moderar este panel, que entiendo que es algo así como el panel de la esperanza, porque hemos estado hablando durante todo el seminario de los efectos perversos de esta demente política de drogas que venimos sosteniendo desde hace tanto tiempo y la posibilidad de alternativas, de otros enfoques, de ir instalando otras miradas. Y bueno, este panel trata de eso y trata de lo que está ocurriendo en realidad respecto de esto. Así que sumamente grato. Tenemos una panelista en el panel que va a hablar en inglés, así que los que necesiten equipo para traducción están disponibles afuera, si quieren, si necesitan retirarlos, así no pierden esta posibilidad. Bueno, vamos a iniciar inmediatamente entonces este panel con los tres participantes. Los voy a presentar en la medida que vayan hablando cada uno de ellos, pero decir en primera instancia que la intención de este panel, como señalaba, es trabajar sobre los abordajes alternativos y los nuevos enfoques en políticas de drogas, con una serie de ejes temáticos que concuerdan en el elemento de los modelos de reforma de leyes de drogas y los impactos en los sistemas criminales. Por supuesto, vamos a tener la posibilidad de, con la presencia del empresario ecuatoriano, de conocer la interesantísima reforma que hermano país del Ecuador está llevando adelante, con luego poder también escuchar de primera mano qué está ocurriendo en esto que además por la vecindad nos tiene tan interesados, como es todo el proceso de regulación de cannabis en Uruguay, y las perspectivas respecto de los procesos de descriminalización. Así que bueno, sin más preámbulos, le quiero dar la palabra al doctor Ernesto Pazmiño Granizo. Ernesto es doctor en jurisprudencia y es abogado de los tribunales de la República del Ecuador. Ha sido docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, diputado principal del Congreso Nacional del Ecuador, y es en la actualidad el primer defensor público general del Ecuador. Debo decir que tiene un extensísimo currículum que me ha solicitado que reduzca, cosa que le agradezco porque realmente iba a tomar mucho tiempo del panel, por su trayectoria sumamente amplia. Así que, Ernesto, muchas gracias. Tienes la palabra. Hola. Buenas tardes a todas, a todos. Primero agradecer a CELS por invitarme a este panel, a este seminario, y felicitarles por la organización del mismo. Realmente estos 2 días he aprendido muchísimo, que si hubiera estado aquí antes de la reforma hubiera sido mejor lo que hacíamos en el Ecuador, pero me da mucho más valor para hablar con
con más vehemencia de lo que hemos hecho, gracias a lo que ustedes han manifestado estos 2 días. Primero decirles que lo que se hizo en el Ecuador es una experiencia propia, una experiencia nuestra. Cada uno de los países tiene diversidad de conflictos, de problemas. Por ejemplo, nosotros no tenemos ningún problema en cuanto a producción, pero somos vecinos por el norte con Colombia, por el sur con el Perú, que son 2 países productores, y el Ecuador generalmente es un país de tránsito. Hay muchas particularidades, principalmente políticas, que permitieron la reforma en el Ecuador. Primero, una decisión política del presidente de la República. Él, desde su campaña y luego cuando asumió la presidencia, tomó muy en serio el tema de drogas. Y esa seriedad, ese apoyo político desde la máxima autoridad ejecutiva permitió avanzar en todos los ámbitos sociales, políticos en el Ecuador, para concluir con una reforma, primero constitucional, que es lo lógico, primero establecer los parámetros en la Constitución para ir hacia una reforma de las leyes secundarias. Tenemos una nueva Constitución que, a decir de Luis Ferrajoli, es una Constitución plagada de derechos, plagada de garantías realmente, y por eso es que en el tema de drogas hay una propuesta muy avanzada en la Constitución del Ecuador. Hay un proceso político en marcha, allá se lo ha denominado la Revolución Ciudadana. Dentro de este proceso, la reforma legal y la reforma de la justicia tiene un valor fundamental. Y sí, debo decirlo, también es un gobierno de izquierda, y vemos de que las reformas un poco más reales que se están dando vienen desde esa vertiente, porque creo que el tema de drogas y el tema de la reforma es un tema ideológico contrafáctico. Realmente nosotros creemos de que es así, puedo yo estar de alguna manera algo equivocado, pero la experiencia de Uruguay también nos demuestra de que debe haber un criterio político en el tema. Yo no sé si es que un gobierno de derecha en el Ecuador hubiese sucedido lo que ha pasado allá y lo que también ha pasado en Uruguay. Lo que hemos hecho realmente es un pequeño avance que realizamos en el Ecuador. No queremos convertir esto en un modelo necesariamente, porque, reitero, cada país tiene sus peculiaridades. Me voy a ayudar de una presentación, así que permítanme que me pare para yo poder un poco guiar las diapositivas. Bueno, esta reforma de drogas se hace con un criterio fundamental: lograr la excarcelación de los más débiles. Y aquí recuerdo algo que nos decía Eduardo Galeano, 2 cosas. Una ya lo dijeron ayer, este hermoso escritor que le recordamos mucho. Acá ponemos los muertos en el sur, pero en el norte ponen las narices. Alguien completó esa frase diciendo: y también se llevan las ganancias. Y había una afirmación muy buena que hacía Eduardo Galeano. Decía: el tema de drogas siempre nos ha permitido discutir la problemática, pero nunca hemos llegado a la solucionática. Y ese es uno de los graves problemas. Miles de talleres, cientos de reuniones de la OEA, decenas de reuniones de la ONU. Yo vengo participando en las 2 últimas, en Qatar y en Viena. Discusión tras discusión, días de debates con altos costos económicos, y terminamos en declaraciones muy tibias, que algo dicen, parece que algo se avanza, pero que no llegan al tema fundamental, a los temas de fondo. Y a veces yo creo que se necesita un poco de valentía y hablar con seriedad las cosas, hablar con bastante seriedad para tomar en serio. Lo que decimos en el Ecuador: hay que tomarle al toro por los cuernos, pero seriamente. Y eso es lo que hicimos en el Ecuador. No había defensa pública en el Ecuador. Se creó la defensa pública, una institución autónoma, totalmente fuerte. Ahora, en los pocos años, 5 años
4 años está funcionando la defensa pública, se ha convertido en un poder dentro del sistema judicial, que ha venido a equilibrar definitivamente el poder punitivo estatal con el respeto a las garantías y a los derechos de los ciudadanos. Y se creó la defensa pública, entramos un ejército de abogados a las cárceles y vimos lo que todos les pasa en todos los países, cárceles llenas de pobres. Ustedes entran a una cárcel, lo que ven es rostros de pobreza, ahí no ven lo que en el Ecuador llamamos pelucones, o sea, la gente muy poderosa. Ahí no encontramos sino los eslabones más débiles del delito, en todos los delitos, en todos, principalmente en el tema de drogas. Ese era lo que teníamos que hacerlo, evitar, este era el núcleo central de la gestión que comenzamos a hacer, evitar la criminalización del consumo de drogas de uso ilícito, y esto me voy a referir muy brevemente, el tiempo no me va a permitir detenerme en algunas diapositivas. Primero, algunas sospechas previas que teníamos, que no son sospechas, porque ya lo que se ha dicho estos 2 días son realidades que todos conocemos. La primera, la mayoría de los detenidos fueron narcotraficantes. Ya hemos hablado estos 2 días, ¿no es cierto? En el Ecuador, 63.000 detenidos entre el año 90 al 2014. 83% de los detenidos por temas de drogas eran por el famoso delito de posesión. Tenencia o posesión, el verbo que generalmente utilizan los jueces. Luego trabajamos en un indulto propuesto por la Defensa Pública, la Asamblea Constituyente que se formó en el año 2007. Un indulto un poco, a veces nos decían exagerado, la Defensa Pública propuso que se indulte a todas las personas sentenciadas por tenencia de hasta 2.000 gramos. El fiscal general de ese tiempo, en los debates públicos que teníamos en la televisión, se sentaba frente a mí con una funda de droga de 2.000 gramos, una grande, y otra de 50, y él proponía que sea 50. Logramos finalmente que se apruebe lo que nosotros habíamos pedido, los 2.000, por estos escenarios que les acabo de indicar. Teníamos una asamblea constituyente mayoritariamente favorable a la propuesta, una mayoría oficialista, y ahora en la asamblea legislativa hay un 80% de diputados, una mayoría que permitió la reforma legal también. La pregunta era, ¿el indulto frenó el ingreso por posesión? Ya vamos a irnos respondiendo. Y la otra sospecha era la creación de umbrales que nos vino luego del indulto, como les voy a indicar luego. ¿Los umbrales son la única alternativa para evitar la criminalización del consumo? Creemos que sí, pero mientras no haya una reforma legal. Incidencia de la guerra contra las drogas en la legislación latinoamericana. Ya lo saben, a partir del año 82 con Perú, que se inició, y toda la década del 80 se aprobaron las famosas leyes de control de sustancias estupefacientes en América, y todas tenían el mismo patrón. Todas. Coleta nos decía ayer, desde mi país enviamos esta ley a todos los países de América. Sin soberanía se aprobó. Vino la guerra, y uno de los instrumentos más letales de la guerra fue la ley de drogas. Por lo tanto, algo había que hacer pues contra eso. Decimos de que la guerra contra las drogas es un fracaso, decimos que el prohibicionismo ha llenado las cárceles de consumidores, pero vamos a la solucionática que nos dice Galeano. Y esto pasó algo similar con las reformas procesales, que todos los países de América comenzaron a introducir en sus legislaciones a partir del 90. Luego de que metimos la ley de drogas, comenzamos a reformar los procedimientos penales en América Latina e incorporamos e ingresamos casi todos. Veo que ya Argentina también lo está haciendo en la mayoría de provincias, al famoso llamado sistema acusatorio. Pasamos del inquisitivo al acusatorio. ¿Pero qué pasó con la reforma procesal? Que nos exigían incorporar un sistema acusatorio, pero solo con una finalidad: fortalecer las fiscalías.
fiscalías extremadamente fuertes con un poder absoluto y se descuidaban de los más pobres, no había defensa pública. En el Ecuador desde el 2000 al 2009 no había defensa pública. ¿Cómo puede funcionar un sistema acusatorio adversarial si los más débiles no tienen acceso a la defensa? Pasó lo que pasa en todos los países, cárceles llenas de inocentes, o gente sin sentencia que esperaba 8, 9, 10, nosotros al iniciar la defensa pública liberamos inmediatamente a más de 8,000 personas que estaban por un delito del robo de un celular, 10 años en la cárcel, o por 2 gramos, 3 gramos, 10, 12 años en la cárcel. Esa es la perniciosa historia. Bueno, ahí viene lo que pasó en el Ecuador, que pasó casi igual en todos los países de América, la serie de leyes que se fueron aprobando hasta la que nos mandaron finalmente redactadita desde fuera de nuestro país. Esta es la ley 108, que cada país tiene otro nombre, otro número, pero el condumio casi es parecido, ¿no es cierto? Una ley extremadamente represiva, injusta. Las características de esta ley en el Ecuador, iguales a las que está aquí en Argentina, en Uruguay, en Perú, en Brasil, etc. Era una ley totalmente anacrónica. En el caso del Ecuador, en el 2008 se aprobó una constitución muy garantista, muy progresista, muy avanzada. Por lo tanto, sus principios fundamentales se contradecían con la ley 108. Era una ley contrafáctica. ¿Por qué razón? El artículo 364 de la Constitución, y esto sí quiero resaltar, lo que en otros países se ha logrado vía jurisprudencia, se ha logrado vías políticas públicas, en el Ecuador lo logramos vía disposición constitucional. Elevamos a la categoría de disposición constitucional la no criminalización del consumo y sacar el tema de drogas del tema punitivo, del tema del derecho penal, a considerarlo como un tema de salud pública. Lo dice la Constitución del Ecuador. El artículo 364 claramente dice: no se criminalizará el consumo. Y el tema de drogas es un problema de salud pública y no del ámbito penal. Es una avanzada increíble, pero había que ese principio regularlo con la ley. Era una ley inconmensurable, eso pasa en todo lado. Lo mismo daba que te encuentren con 1 gramo de marihuana, con 2 gramos de marihuana, que te encuentren con 30 toneladas. Lo mismo. La pena era igual, de 12 a 16 años. Es más, para fundamentar el indulto, yo demostré en la Asamblea Constituyente sentencias. Por 2 gramos de droga, 12 años de prisión. Por 40 toneladas, 8, porque había ahí, les encontraban atenuantes. 8. Entonces, era inconmensurable, terrible eso. Era muy indiferente el tema de la imputación objetiva. La ley no hacía una discriminación entre autores, partícipes, víctimas. Y había una selección de los más débiles, los usuarios y los microtraficantes, los expendedores de pequeñas cantidades, los distribuidores pequeños que no representan ningún peligro, no violentos, eran los que estaban en cárcel criminalizados. Y finalmente era una ley totalmente desproporcionada, igual a lo que ya decían ayer acá. Por 2 gramos de marihuana te ponían mínimo 12 años y por un homicidio mínimo 8 años. Ya, lo que yo siempre digo con un poco de exageración, me sale mucho más barato en términos de penalización comerme un cristiano que pegarme un porro de eso. Mucho más barato. Me voy menos años a las cárceles matando a alguien por cualquier razón que fumarme un porro de 2 gramos, 3 gramos. Había que reformar, por lo tanto, la ley y fuimos hacia allá. Tenemos en el Ecuador esta serie de condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, igual que ha pasado en otros países, por personas que estuvieron en la cárcel varios años, por acusados por tenencia
de drogas que luego fueron declarados inocentes. Al Ecuador lo han sentenciado varias veces y eso ha pasado con la mayoría de países. Muy conocido el famoso caso Tibi, un francés que estuvo ahí, el Ecuador ya pagó una indemnización fuerte, publicó en todos los periódicos disculpas, etcétera, etcétera, como los otros casos Chaparro Lapo, que es el más reciente. ¿Qué alternativas que establecimos en el Ecuador para un poco bajar a nivel legal las disposiciones constitucionales? Primero se nos ocurrió un indulto, lo que les acabo de decir. Se indultó a todos los condenados por tenencia, posesión, transporte, lo que sea, hasta una cantidad de 2.000 gramos. Se creía que era mucho, ¿no? ¿Por qué 2.000 gramos? Porque veíamos, hicimos un análisis socioeconómico, realizamos la defensa pública, un censo penitenciario, entrevistamos uno por uno a los detenidos y encontramos que hasta 2.000 gramos era la mayor cantidad de personas que caían detenidas, el grupo más grande, y personas muy vulnerables que pertenecían a los estratos socioeconómicos más pobres, generalmente mujeres, madres solteras. Cuando la defensa pública, para lograr la libertad de las mujeres y de los hombres también, pero más las mujeres, íbamos a las cárceles a pedir que nos autoricen a hacer el trámite, la mayoría ponía la huella digital. Esos eran los peligrosos narcotraficantes que teníamos en nuestro país. Luego se estableció una política de la creación de los umbrales y finalmente, cuando vimos de que no era suficiente lo anterior, llegamos a la reforma legal. Con el indulto, ¿qué pasó? En el año, Ecuador es un país pequeño con 15 millones de habitantes, el último censo, y en el 2007, cuando se creó la defensa pública, encontramos 18.675 presos en las cárceles. Presos, ahora tienen unos bonitos nombres las cárceles y los presos también les han cambiado de nombre, pero son presos, están en las cárceles. Nosotros no cambiamos esa denominación. 18.675 en el 2007. Vino el indulto y miren cómo comienza a bajar la población penitenciaria. Y en el 2009 llegamos a 10.881 personas privadas de la libertad. ¿Cuántos salieron? Miren, casi 8.000 en poco tiempo. Por eso es que la derecha y algunos enemigos de que haya la defensa pública nos pusieron un bonito nombre, que se llamaba, lo pusieron Agencia Liberadora de Delincuentes. ¿Ah? Cuando yo fui diputado, del 2003 al 2007, propuse el proyecto de ley de defensa pública y casi me arrastraron en el Ecuador. Teníamos ese tiempo un parlamento de derecha y decían, pero ¿cómo se te atreve tú a venirnos a plantear que con dineros del Estado, con dineros de mis impuestos, con dineros de los ecuatorianos, vamos a pagar abogados gratuitos para que vayan a sacar a los delincuentes, a los narcotraficantes? Fue difícil, tuvo que venir este gobierno realmente. Yo tengo muchas objeciones a algunas cosas que se ha hecho. En el mismo Código Orgánico Integral Penal, todos los delitos incrementaron las penas, menos esta, la drogas, porque yo dije como defensa pública, bueno, mátense ustedes debatiendo ese tema ya, pero el tema de drogas nos dejan debatir con mucha más democracia para que sea una resolución participativa y ciudadana la que finalmente tenga que ver en el tema. Miren, bajaron mucho. Pero luego del indulto, miren otra vez cómo comienza a crecer la población penitenciaria. De 10.000 que teníamos en el 2009, pasa en el 2010 a 13.000, sigue subiendo, 2013 24.000 y en el 2014, fines de 2014 ya llegaron a 27.000 los presos. La mayoría nuevamente por tenencia y posesión de droga. Hubo un crecimiento terrible, o sea, lo que pensamos que iba a ser la solución se convirtió definitivamente en la causa de mayor encarcelamiento posterior. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Y de estos 27.000, el 39% eran por delitos de droga, el 39%. Y el 35% de nuestros presos en el Ecuador son por delitos
contra la propiedad. Pequeños hurtos, es decir, 40, el 75% de los presos en el Ecuador son por drogas y delitos contra la propiedad. No tenemos ahí ventajosamente mucho crimen violento, homicidios, muy poco. El resto de la población penitenciaria es por otros delitos. Pero estos dos son los que se llevan todas las jaulas de las prisiones. Bueno, como ya no tuvo mucho efecto el indulto, fue un efecto momentáneo, ¿no? Pero a largo plazo generó lo que ustedes ven. Aplicamos la política de umbrales. Esto era una decisión técnico-política. Era un mensaje con los umbrales que le entregábamos a los policías y a los jueces, decirles: señores policías, señores jueces, a estos muchachos, a estas señoras que están dentro de estos umbrales, no les detenga, se presume que son consumidores. Estas son las cantidades permitidas en los umbrales: por cocaína, por marihuana 10 gramos, por pasta base de cocaína, etcétera, etcétera. Ese es el mensaje pedagógico para cambiar la cultura que se habló hoy de los jueces y de la policía. ¿Qué sucedió con los umbrales? Que todas las personas que caían detenidas eran llevados a lo que se creó allá, las famosas unidades de flagrancia, que en menos de 24 horas hay una resolución judicial, pero los jueces seguían aplicando la prisión preventiva en el 82% de los casos. Seguían aplicando la prisión preventiva. La cultura no cambió y medidas alternativas muy escasas. ¿Qué es lo que pasó entonces finalmente? Tenemos estas afirmaciones que hacer. Primero, que ni el indulto ni la política de umbrales cambió el input penal, es decir, el ingreso a la cárcel. No varió. El comportamiento legal fue el mismo, la policía no cambió su cultura, los jueces muy duros, igual. Se mantuvo la misma rigidez cultural. Yo creo que una reforma cualquiera que sea en temas de drogas, lo fundamental es cambiar la cultura política de los operadores policiales, judiciales, etc. Hubo una demonización mediática hacia los umbrales, la permisión del consumo hacia abajo. Persona que era detenida con menos de 10 gramos, la policía le suponía microtraficante camuflado de consumidor. No, tú eres un microtraficante, por lo tanto, prisión preventiva. Demuéstrame de que eres un consumidor. Como la prueba lo invertían. Yo tenía que demostrar mi inocencia y la policía estaba presumiendo mi culpabilidad. Más estigma de las agencias policiales sobre los consumidores hacia arriba. En cambio, el que tenía 11 gramos, no hay discusión. Microtraficante. Gran narcotraficante, ya pasaron los 10 gramos. No tuvo el efecto que pensábamos, por lo tanto, más personas presas por los delitos de drogas. No, el remedio fue peor que la enfermedad. Fue peor. Si no cambiamos la cultura, la política de umbrales no funciona. Bueno, ahora sí, ¿qué hacemos? En el Ecuador dijimos, si no ha dado resultado esto, vayamos a algo mucho más serio, que es la reforma. Y así tomémosle la palabra a las convenciones, pues. Aquí se ha hablado mucho de las convenciones. En la convención del año 88, el artículo 3.4, nos dice claramente esto. Cada una de las partes dispondrá que por la comisión de los delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo se apliquen sanciones proporcionadas a la gravedad de estos delitos, tales como las penas de prisión u otras formas de privación de la libertad, las sanciones pecuniarias y el decomiso. Me han dicho que esto no está, este artículo, en la versión en inglés ni en la versión en francés. Yo hablo español, mis países son hispanohablantes, así que me importa un comino que allá no estés. Pero acá está esto, y por lo tanto acá hay que aplicarlo.
Y aquí tomamos una decisión política. Apliquemos lo que dicen las convenciones, pues tanto que cuesta esas convenciones, tanto que se desgastan debatiendo. Apliquémoslos en la práctica. Pero, claro, la proporcionalidad no solo es que implica tener penas menores. La proporcionalidad es una decisión política, mis queridos amigos, porque con la reforma legal con penas menores cambia la política. No es que solo disminuimos las penas. Ay, se acabó. No estaba prohibido prohibir. Entonces creíamos de que para cambiar la política hay que cambiar la ley. Esta herramienta tan nefasta que nos mandaron, había que cambiarlo. Si todos decimos que las leyes que nos mandaron no sirven, que son inhumanas, que violan los derechos humanos, que criminalizan la pobreza, ¿y por qué seguimos manteniendo la ley? ¿Por qué? Yo creo que un proyecto de regulación como se está haciendo en Uruguay o lo que están haciendo en otros países no va a tener un efecto, perdonen que yo tenga que decirles esto, adecuado el que creemos si no reformamos la ley. Tiene que ir acompañada de una reforma legal toda propuesta política que tengamos. La ley es la consecuencia de todos los desastres que hemos visto en estos 2 días. Bueno, pues entonces tomémosle la palabra a las convenciones. Hicimos estos ejercicios para establecer la nueva legislación de drogas en el Ecuador. Primero, establecer una nueva proporción del castigo. Nos hemos admirado estos 2 días que 2 gramos daba lo mismo que 2 toneladas, la pena era igual, ¿no es cierto? Hay que hacer una distinción clara entre autores, los grandes, los que tenían ahora el papelito rojo, los que estaban sentados acá adelante, una distinción entre ellos con los consumidores o con los otros partícipes de la cadena del narcotráfico. Había que distinguir, la ley no distinguía eso. Había que volverle coherente frente a la Constitución. Eso es lo lógico, compañeros, amigos, que la ley se armonice con la Constitución, que no suceda lo que pasó en el Perú, que tuvieron que reformar la Constitución para que se armonice con la ley. Y ahí se pasó algo terrible en el Perú. La detención que antes era de 48 horas para investigación, cuando era por delito, la Constitución que lo reformaron decía que la detención para investigación por drogas puede durar hasta 15 días. En esos 15 días ya pueden imaginarse lo que pasaba ya en el Perú. 15 días de castigo, tortura y había necesariamente que categorizar el género y la cantidad de la sustancia. En la ley, por lo menos en la nuestra, no hacía ninguna diferencia. Lo mismo daba que te cojan con una tonelada de cannabis, una tonelada de marihuana o una tonelada de cocaína, pasaba a ser lo mismo, no se diferenciaba el género de la sustancia. Y lo que nos habla con mucha propiedad el paisano de ustedes de acá de Argentina, Eugenio Raúl Faroni, el tema de la tipicidad conglobante, ¿no es cierto? El verbo rector tiene que ser el tráfico, no la simple tenencia, que nuestras leyes, nuestros códigos, nuestros artículos establecían el tipo penal con, por lo menos en el Ecuador teníamos 19 verbos rectores en el mismo tipo. Quien posea, tenga, comercialice, cristalice, transporte, en alguno de ellos había que caer. Ya algo, la conducta penalmente relevante caía en cualquiera de esos verbos. Y si no lo caían, lo acomodaban fácilmente. Pero las famosas detenciones por actitud sospechosa, no sé si pase aquí, pero en el Ecuador usted toma un parte policial y todo dicen, como se le vio en actitud sospechosa, inmediatamente fue detenido y el grande narcotraficante cayó enseguida con los 2 gramos de marihuana. Bueno, entonces comenzamos a pensar en el ser humano y no en la sustancia.
al revés de nuestra ley. La ley lo que hace es pensar en la sustancia y no en el ser humano. Por eso ya hemos dicho estos 2 días que se ha violado terriblemente los derechos humanos. Y establecimos las escalas para el castigo. Entonces aquí sí estamos diferenciando claramente los eslabones de la cadena, ¿no? Y miren, establecimos 4 escalas: una escala mínima, mediana, alta y gran escala. La escala mínima, la pena que era de 12 a 16 años pasa a cambiarse por la pena de 2 a 6 meses. De 12 a 16 años, mínima 12, máxima 16, ahora es mínima 2, máximo 6 meses. ¿Cómo hicieron eso? Van a decir ustedes, casi me olvido. Lo hicimos con una condición muy fácil. Lo hicimos nosotros, sin pedir permiso a nadie. Lo hicimos, como yo dije al inicio, de una manera valiente, decidida, soberana. Ni le avisamos a quienes les encanta que les avisemos para oponerse. Lo hicimos calladito. Cuando se enteraron, la cosa ya estaba aprobada. Y ahora la dificultad ya no es, porque fue duro aprobar. Ahora la pelea es mantenerlo. Ya hay voces que están alzándose duramente contra esto. La mediana, de 1 a 3 años, 5 a 7 años, la gran escala de 10 a 13. Pero para los narcotraficantes, los grandes, es hasta 25 años. Esto es para los partícipes. Para los partícipes, no para los grandes. Los grandes tienen hasta 25 años los Pablos de Escobar de la droga. ¿Cuáles son las cantidades? Marihuana, la escala mínima, de 0 a 300 gramos. Es decir, en esta escala, si a usted le agarran con 300 gramos en el Ecuador el día de hoy, lo llevan a flagrancia, ¿sí? Pesaron 290 gramos, ¿sí? Pero como la pena es de 2 a 6 meses, y de acuerdo a nuestra Constitución, para que exista prisión preventiva, el delito tiene que estar penado con una sanción mínima de 1 año. Mínima. Por lo tanto, aquí no hay ni siquiera prisión preventiva. Usted se defiende en libertad. Pero mi defensa, y ahí tenemos defensores públicos muy especializados en el tema, es que usted, señor juez fiscal, me demuestre que yo soy narcotraficante. Se revierte la carga de la prueba. La Constitución nuestra, como todas las de ustedes, dice: se presume la inocencia, por lo tanto yo me defiendo en libertad y como inocente. La agencia fiscal, policial y judicial tendrá que demostrarme que es lo contrario. Miren, de 300 a 2000 gramos de marihuana, o de 50 a 2000 gramos de cocaína, la pena, igual de 12 a 16 años, bajó de 1 a 3 años. ¿Por qué? Alguien me dice, ¿por qué 2000 gramos? ¿Por qué no 3000? ¿Por qué no 4000? Bueno, por lo que les dije al inicio, hicimos exámenes, investigaciones socioeconómicas, culturales, etc. El indulto se basó en 2000 gramos. Por lo tanto, creemos que la escala mediana debe ser hasta 2000 gramos. La pena es de 1 a 3 años. De acuerdo a nuestra legislación procesal, las penas menores a 5 años permiten salidas alternativas, es decir, suspensión condicional del proceso, suspensión condicional de la pena, pero todo voluntario. Yo puedo suspender condicionalmente el proceso a cambio de que usted se deshabitúe, si usted desea voluntariamente hacerlo, algún mecanismo de desintoxicación, pues ya se ha hablado acá que no hay problema con el consumo, ¿no es cierto? Pero bueno, si alguien quiere hacerlo, que lo haga. No estamos de acuerdo en el Ecuador, no participábamos de las famosas cortes de drogas, me parecen que violan derechos, autoincriminarse, sí, yo soy responsable, y para que no me castiguen, permítanme ir a hacer esto, y se les trata como enfermos totalmente alterados.
La alta escala, 5 a 7 años, de hasta 10.000 y más de 10.000 gramos ya es la gran escala para los partícipes. Ya les dije, esto no acabe ni prisión preventiva y puede haber la suspensión a prueba hasta los 3 años, es decir, hasta 2.000 gramos. Y miren, luego de que se aprobó la ley comenzaron a salir bastantes personas de la cárcel. Hasta este momento ya vamos como 7 meses, 8 meses de vigencia de la nueva ley, del nuevo COIP, y han salido alrededor de 2.900 personas ya, solo por el principio de favorabilidad, es decir, aquellas personas detenidas antes de la ley ya tienen que imponerse estas penas. Por lo tanto, casi salen enseguida, porque por drogas por lo general están algunos años allá adentro encerrados sin sentencia. Y por el principio de favorabilidad que impulsó el 95% de las causas, lo defendió la defensa pública, ¿no? Porque con la famosa mote de Agencia Liberadora de Delincuentes salían en la televisión, algunos legisladores decían, no vayan a la defensa pública, eso no, pero todo lo que es prohibido es bueno. Llegamos a tener una cantidad de gente ahí y en menos de 4 años con pocos defensores hemos atendido 750.000 causas, atendemos todas las materias también. Y comenzaron a salir, aquí solo resalto 2 fotos. Miren, este muchacho es un indígena, se me ve el nombre, siempre se me olvida, tú sabes, Jorge. Ya, 2 minutitos y termino. A él le condenaron a 16 años, José Pilamunga, de un pueblo originario ecuatoriano. ¿Saben cuál fue el delito de él? 2 plantitas en 2 macetas en su patio pobre de la casa. 2 plantas de cannabis, 16 años. Salió en libertad, ahí están los defensores con otros usuarios, con la familia saliendo. Claro, allá los indígenas cuando salen de la cárcel le hacen lo que se llama la limpia. Miren, con ortiga le bañan, le limpian para que los malos espíritus que le obligan a cometer estos actos ilegales no vuelvan a hacerlo. Están haciéndole la limpia aquí. Es la mamá, una indígena. Miren ese abrazo tan emotivo. Aquí tenemos la primera mujer que salió libre con él, con la nueva ley, doña Blanca Ovidia. Por ¿cuántos gramos fue? Tú defendiste el caso. 4 gramos. Estuvo condenada a 12 años. Salió a más de 5 años ya. Con la nueva ley, ella no podía estar más de 6 meses, en el peor de los casos. Por lo tanto, había cumplido con exceso la pena. Salió libre. Esas son las maletitas con las que salió su ropa. 2 fundas de basura. Esa es la gente humilde que estaba allá adentro, ¿no? La gente pobre. Y eso es lo que nos ha dado fortaleza para seguir trabajando. Entonces, ellos son los liberados. No hay ningún narcotraficante en las fotos que ustedes ven de no hay. Los pelucones, ellos no están allá, los que estaban de mañana en esta mesa no están allá, ni los con... Bueno, ahora sí, ¿qué pasó? Con esto, esta es la última, con esto termino. Miren, la población penitenciaria, hay una media que se mantiene. Miren ese bajón en el año 2009 con el indulto. Bajó inicialmente, como les demostré, terrible, no terrible, o sea, la cantidad, pero emocionadamente lo hacíamos esto, de que esta gente salga. Comenzó el ascenso, baja con los umbrales, vuelve a subir y comienza un descenso que se está manteniendo ahora con la reforma legal. Fines de agosto del próximo mes, pues no, ya entramos a agosto, se cumple 1 año de la ley y nosotros de la defensa pública vamos a trabajar en determinar las estadísticas, cómo fueron, los que no se les puso prisión preventiva, se presentaron al juicio, las condenas se pusieron, etcétera, etcétera. Pero en este momento tenemos ya un vertiginoso descenso que va en aumento de la población penitenciaria, principalmente de los consumidores que antes eran criminalizados. Por lo tanto, las conclusiones son muy rápidas estas. Primero, el Ecuador presentaba un gran desorden en su legislación penal, como todas las legislaciones
Antidrogas de América nunca se exigió que se pruebe el tráfico como núcleo del delito. Ahora nuestra legislación exige eso. La tenencia a posesión ha sido el tipo penal más usado por las agencias policiales. La sospecha de que se criminalizó a los consumidores es totalmente verificada, no hay que inventar nada, está ahí, las estadísticas lo dicen. Después de establecer los umbrales, la penalidad en materias de drogas se incrementó, el input de detenidos por posesión se detuvo. ¿Y qué decimos acá? De que la creación de los umbrales fue una importante iniciativa, pero no fue suficiente. La creación del indulto fue una importante iniciativa. A corto plazo deshacinamos las cárceles, pero no suficiente. Es la reforma a la ley la que por ahora refleja el más importante egreso de personas reales. No solo las que están saliendo, es importante. El análisis que vamos a ver es cuántos cientos no entraron al sistema, porque los que han salido es fácil verificar, pero los que no entraron a cárcel, eso tenemos que medirlo y lo vamos a hacer. Finalmente están invitados a que nos visiten el Ecuador. Es un país muy bonito, ahora con estas leyes pueden llegar. Y solamente 3 cosas decirles. La reforma es la clave, pero hay algo fundamental que yo siempre digo. Si no cortamos, si no acabamos con la base económica del delito, mis queridos amigos, poco avanzaremos, poco. Así es que lo que alguien dijo ayer, nosotros ponemos los muertos, pero otros se llevan el dinero. Solamente léalen a James Petras. Él hace un análisis hace 4 años de la cantidad de dinero que está en los bancos de los países centrales por lavado. Si es que yo digo, ¿creen ustedes que Estados Unidos no sabe que la ley antidrogas fracasó, la ley contra la guerra contra las drogas fracasó? Saben más que nosotros, pero ¿por qué se sigue manteniendo? Aquí hay también, yo sí me atrevo a afirmar esto, temas políticos y económicos del juego. Puede ser que esté exagerando, pero yo digo, hasta el sistema capitalista puede tambalear el momento en que legalicemos la droga y acabemos con la base económica del delito. Y también, finalmente, como conclusión, si quiero decir, es importante también la creación de instituciones de garantías, una defensa pública fortalecida, autónoma, totalmente autónoma, que equilibre el poder punitivo del Estado con las garantías de los ciudadanos, es indispensable. En el Ecuador creamos la defensa pública en la Constitución, no teníamos, y somos tan autónomos que yo soy el primer defensor público del Ecuador, pero a mí no me ha elegido ni la Asamblea, ni el Ejecutivo, ni el Judicial. Hay un concurso público que lleva la ciudadanía se organiza, forma un equipo de una comisión ciudadana de selección, se hace un concurso público de méritos con pruebas prácticas, pruebas teóricas, y el mejor puntuado es designado, se le posesiona y se disuelve esa comisión. No le debo a nadie. Por eso me he permitido presentar estas leyes. La defensa pública está trabajando en otras propuestas con total autonomía. Instituciones de garantía son necesarias también para fortalecer los derechos de los más débiles. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Creo que para nosotros en Argentina escuchar un proceso concluido de reforma legislativa es muy alentador. Ojalá podamos en un tiempo estar comentando algo similar. Bien. Vamos ahora a darle la palabra a Niv Eastwood. Niv es la directora ejecutiva de Release, una ONG británica que trabaja activamente en los temas que nos incumben. Niv es abogada, empezó a trabajar en Release como asesora legal en el año 2002 y trabaja muy activamente en temas de políticas de drogas desde hace más de 10 años.
en realidad es una apasionada del tema de la reforma de las políticas de drogas y para muchos activistas y militantes de distintos lugares del mundo, de América Latina, de Asia, de África, que van a hacer una experiencia de aprendizaje a Release, Nive es una persona absolutamente acogedora y que acompaña esos procesos, con los cuales hay mucho agradecimiento para su trabajo en muchas regiones del mundo. Nive, te escuchamos. Thank you very much, Graziella, for that astounding introduction. Two apologies first before I get on to my thank yous. I apologize for presenting in English. Me disculpo por hablar en inglés. Tenemos un un muy mal sistema de educación en Reino Unido. Muchos de nosotros no somos bilingües, así que no es mi culpa. En realidad, the second en is segundo lugar, even worse that I don't es aún speak peor. No Spanish. I have solamente an no hablo Irish español, accent, sino que tengo un acento which makes it irlandés even more que difficult for hace you más all. So I will difícil take que it very todo slowly. esto para ustedes. Voy a hablar I usually lentamente. talk En about general 3 hablo times faster than 3 this. veces más rápido If it de lo que estoy gets hablando ahora. too Si fast, esto se vuelve muy rápido, Thank you. If it gets too fast, si just hablo someone demasiado raise rápido, their me hand levantan la and I mano, will por slow favor. down. Y yo voy a Um, tratar the de thank yous, desacelerar. Thank you Y to los CELS, agradecimientos gracias a and CELS, to the university for a the la invite to universidad speak. por It la really is an invitación. honor Realmente to es un participate honor in one of the participar best en drug uno de policy los seminars mejores I've seminarios ever sobre had the políticas de drogas privilege of en attending. el que he And the participado. second thank Y you el is segundo to agradecimiento Julita and es Juan a Julita y for, Juan, basically presenting básicamente some por of Release's work yesterday. presentar So los Nice trabajos de People Take Release Drugs is one of ayer. our Así campaigns, que Nice and People Talking Take Drugs Drugs es is una de one of our nuestras projects. So thank you campañas, very much así for que that, muchas and Juan gracias bringing that up again this por morning. haberlo presentado ayer I'm going to stand. en el So seminario. Me voy I a poner de I pie. wanted to Quiero reflect reflexionar un poquito on yesterday's very acerca del rich discussion intercambio and muy nutrido this de morning's, ayer y también el de esta and mañana. really Y to talk about this idea of hablarles the acerca de la field idea war on drugs, and de Nestor la has just guerra touched sobre on it, las I think. drogas y Néstor acaba de hablar I think de it's cierta really manera de eso. important, Creo que es muy and colleagues of ours, Dr. importante. Carhart talks El about doctor this, about Carhart, the colegas fact the war nuestros on también drugs hablan de actually is esto. La very guerra sobre las successful drogas for a number es of muy groups. exitoso para algunos grupos There are vested y interests in this. hay I mean, intereses you en guys are esto. at the front line of the war on drugs. Son I los mean, the que están al intensity of frente it de la really guerra started contra with las drogas. La intensidad American comenzó con forces las fuerzas being able estadounidenses to enter que countries, undermine sovereignty, ingresaban a have los boots países on ground, socavando all la as a result of soberanía, the todo war on como drugs, resultado a de result esta of a war on guerra, plants. supuesta So it allowed them to do guerra that. sobre las drogas. Así que Secondly, así and comenzó we've esta moved, cuestión. Y en and segundo Gustav lugar, talked about y that Gustav yesterday, or también habló de Gaston, eso sorry, talked about ayer. that yesterday. Gastón habló de esto ayer. Secondly, En segundo lugar, social control has come el up a lot el over the last control couple of social days. se ha mencionado mucho en los últimos días. And the themes that you Y talk about las in cuestiones terms que of mencionaron en policing cuanto and in al terms of racial poder de disparity policía y a la and disparidad war o on desigualdad de poor razas people, y war la on, guerra contra los poverty, pobres, people who live la in guerra poverty. contra la I think pobreza. that is an Creo que experience esa es in una every experiencia country que se that repite takes en a distintos tough criminal países, justice en response to drugs. aquellos Certainly in the UK, implementan we medidas don't duras para la necessarily have criminalización de las drogas. the No harsh necesariamente sentences or the level of puedan intensity tener el that nivel some de of the Latin American sentencias countries en face or the los USA países de faces. Europa But we que do tienen have social en control América del Sur through o en policing. Estados Unidos. And Tenemos that is control social a primarily través del driven poder de by drugs policía y eso policing. está impulsado So in por the UK, el 1 million poder de stop and policía searches sobre are las carried out drogas. every year Se in England and realizan en Wales. And Inglaterra y en 50% to Gales 60% every single year are allanamientos for low-level anualmente, el possession of 50% drugs. por pequeñas And that's not cantidades, what we want tenencia police de pequeñas resources. You know, ideally, cantidades. Y communities para eso no want queremos a la policing policía. to La focus comunidad on quiere que la violent policía se crime, enfoque en los property crime, delitos not contra la people propiedad o los in delitos possession of small amounts of importantes, cannabis. no en So perseguir a los at que Release, we worked por with the a London las School personas of por tenencia de Economics. pocas We cantidades. analyzed the Nosotros policing data. analizamos We launched a el report trabajo de last la year, policía en detalle. which Hicimos un informe el año looked pasado que lo at the publicamos que racial disparity hablaba and the de la intensity desigualdad racial y la of policing and intensidad stop and de search. And just to la reflect, implementación I del poder de added these policía slides just before en los lunch. allanamientos. I just wanted to Les reflect quiero that lots of what's being contar discussed is being que experienced in the UK muchas de as las cosas well. que ustedes mencionaron So in también the nos pasan en UK, el Reino black Unido. En people are Reino Unido 6 la gente times more de raza likely negra to tiene be 6 stopped and veces más searched for probabilidad de drugs, ser despite the detenidos fact they para use drugs un at a allanamiento lower rate en búsqueda de than white drogas, people. So más drug que use la is gente, que las personas de significantly raza lower. blanca. Entonces,
amongst the black community entre than the la white community. comunidad And our negra police se colleague this morning, consumen menos if I drogas understood him que correctly, la was talking población de about raza blanca. intelligence-led También se hablaba policing. Well, de clearly that is inteligencia the en el poder opposite de of policial. intelligence-led Esto policing. When you're es lo focusing on a opuesto community cuando la actually who policía doesn't have enfoca su the esfuerzo en la levels of drug comunidad que no use tiene as nivel de uso de kind of drogas o de the consumo de community that drogas they're not comparado interested in. con So la it goes to evidence comunidad en la cual of ellos no social se están control. enfocando. Entonces hay un despropósito en los Equally esfuerzos de too, we've control. talked a lot De la about misma how manera, police focus on drug users, hablamos and that's mucho de cómo absolutely true. la But we have policía to se remember concentra en los the usuarios vast de drogas, majority pero of recordemos que la police vasta mayoría interactions, de las police interacciones contacts, o contactos are por parte de against la people who aren't policía in están en possession contra of drugs. de personas que no They may tienen be drug users, but they're not posesión de in drogas. possession. Pueden ser usuarios, So pero of no that half a poseen. million stop and Entonces, searches that I hay mentioned that were based on medio low-level millones drug de possession, cateos o búsquedas de drogas 93% en bajos porcentajes, bajas did not cantidades. El result in arrest. So 93% only no terminó en 7% were detenciones. arrested for Solo possession of 7% drugs. fueron detenidos por So again, posesión de social drogas. control. El And we control looked social, una vez specifically más, at estudiamos the específicamente areas of London las zonas de that the police Londres were using this power, and donde not la surprisingly, policía the desplegaba level of y intensity el of nivel de stop and search intensidad de was in la areas of detención y el deprivation, cateo so tenía the que inner ver en city zonas areas of pobres, London, en los and suburbios de the areas Londres, with high rates of áreas racial disparity con were the desigualdad de affluent raza areas, muy the significativos, suburbs. en los suburbios, So clearly, again, mayormente speaking to a personas de level of raza negra. social Entonces control. esto habla del nivel de control social. Also, También I'm talking about the success of this. So hablo giving- del éxito de esto. for some industries, it's a Para very algunas successful. industrias esto es un éxito, es un abordaje policy. exitoso, una política The exitosa. prison industrial complex, not just in the El US, complejo in the industrial de la UK, prisión, 11% no of our prisons, solamente a higher en los Estados percentage Unidos, are en el Reino private Unido prisons. también, el 11% son Policing, prisiones I mean, privadas. you La need a fuerza lot of policial, hace manpower falta to mucha mano carry de out obra that policial level para of llevar a cabo ese nivel surveillance de of your citizens. vigilancia, digamos, de los ciudadanos. And interestingly, if you look at, for Interesantemente, example, si the ballot miramos initiative in la California in iniciativa 2010, de voto one of en the el 2010 unions en who were California, uno de los against sindicatos que se cannabis being oponía regulated a in la California regulamentación del was the cannabis police en union. California fue el sindicato So de la we see policía. these vested Entonces vemos interests actually que hay actively intereses acting creados against que reform. actúan en Defense contra de la companies reforma. who Las have been given empresas de contracts defensa to que tienen militarize contratos both local firmados police, para la as in the policía US, local, como en los but Estados Unidos, also pero también the boots on ground contratos in other country, con overseas otros operations. países, en operaciones en el But extranjero. I'm not here to No talk estoy acá about para hablar the success of del the war on éxito drugs. de la I'm guerra here to give hope, contra las drogas. Estoy acá para apparently. traerles esperanza, So, un mensaje esperanzador. I want to talk about Entonces, les voy a hablar de la decriminalization. despenalización. So, we launched a report Nosotros in lanzamos un 2012 informe en el that looked 2012 at countries que around the world estudió that países del had mundo que adopted habían non-criminal implementado sanctions for sanciones possession no of penales drugs, o no and in some criminales por cases, posesión de drogas low-level y en algunos cultivation casos of para el cannabis for personal cultivo en use. baja escala de cannabis. The purpose of the El report propósito was del informe ultimately fue en última Portugal instancia, had been very bueno, well Portugal, researched. porque There was Portugal quite a lot of se había hecho una evidence muy out there buena about investigación y Portugal, había and I'll mucha talk about evidencia that in a sobre bit more detail Portugal. once Y we de go esto through some of le the voy a hablar en countries. detalle en un minuto. But we wanted to find Pero out who queremos else is saber doing quién this. más está haciendo So este tipo our de basic esfuerzo. Nuestro principle was that principio the country más the importante country's fue que el policy país, la for responding política to del possession of país drugs para should not responder result in a a criminal posesión de record. drogas no debería terminar A en number of un reasons for this. Criminal antecedente record penal. has a very El antecedente deleterious penal effect tiene un in efecto terms muy of negativo en employment, cuanto a in búsqueda de terms of empleo, a education, educación, housing, oportunidad de and educación, stigma. And estigmatización. yesterday, Juan Y Gabriel ayer, talked about cuando the Gabriel habló ethics de la of the ética, position, la the ethical ética, position that we need to la take. posición ética que nosotros And when debemos I talk about adoptar. Y drug cuando policy yo reform hablo de la in the reforma de United políticas de Kingdom, drogas en el I Reino talk Unido, about the me morality of our refiero drug a la laws. mora, Because release al doesn't just aspecto do moral, policy, porque we do Release no services. solamente So hace we're at the front política, line hacemos with the servicios, clients, estamos with con, the los people who con las use personas, drugs, con los who are usuarios de being drogas, estamos harassed en by el frente police. We con provide legal ellos que son services to maltratados people por la who policía. Le damos use servicios a las heroin and personas crack que cocaine son problematically. consumidores de heroína y And to de criminalize crack this group, de manera problemática. these individuals to me is an immoral Criminalizar position. a The estas vast personas es majority inmoral. of La gran people who mayoría de end las up personas que using terminan problematically, the utilizando guys with de manera the yellow problemática, los que A's, tenían hoy el papelito amarillo,
They have a history, vast majority, I would say 95 to 98%, vast majority, history of trauma, sexual abuse, physical abuse. Most of the women that we represent have suffered rape at some level in their lives, at some point in their lives. There's mental health problems. To criminalize this group of individuals, to me, is where the immorality lies. To consume a plant, how is that immoral? So that was the baseline. No criminal record. We wanted to look at de jure schemes and de facto schemes. So just de jure, where it had been adopted in the law, de facto, where it was simply practiced. So the law still criminalized use, but in practice, it wasn't enforced. And we also wanted to include states that had decriminalized cannabis only. The purpose of the report ultimately was to look at prevalence. So every time you talk about law reform with policymakers, there's an assumption that drug use will increase. And what we find, I'm going to go into more interesting parts of the report, but we find that there were we find that there were 21 jurisdictions across the globe that had adopted a non-criminal response. So, diverse and disparate group. Australia, unfortunately, my map wouldn't allow me to do states. So in Australia, it's 4 states that had decriminalized cannabis. In the USA, at the time that we wrote the report in 2012, it was 17 states. We're just about to do an update of the report. It's now 23 states. So we're starting to see real movement. 2 more countries have been added to this. Switzerland in relation to cannabis decriminalization, and Jamaica, obviously, same cannabis decriminalization. And we grouped them. So the orange were the countries or the jurisdictions that had adopted decriminalization in relation to cannabis only. The green countries, primarily in Latin America, Argentina and Colombia, were where we had court cases, the Herrera court case in Argentina that had determined it was unconstitutional to criminalize possession of private use of drugs. And then the yellow countries where it was de jure, it had been brought in through statutory law. Some have good models, some have terrible models. I will talk a little bit about that when we get to the factors that are really important to have an effective form of decriminalization. What we find was drug use didn't go up in any of those countries. There was no statistical significant increase of consumption. So the whole argument from policymakers that we could not implement these reforms because we would see an increase of use was a flawed argument. But more than that, as part of the research, we find really nice examples of why a government would want to do this. No era solamente de que se iba a reducir los daños de un antecedente penal, sino que también estas personas, comunidades, y la sociedad en general iba a tener un futuro más promisorio. Vamos a hablar brevemente de Portugal. Para los que no saben, Portugal adoptó la despenalización en 2001. Desde ese momento, overwhelmingly, use at the time went up slightly. It's now reduced again. Importantly, use amongst vulnerable groups fell. It fell quite significantly amongst young people. Again, it's gone up slightly in recent years, but not linked to the model. But at the time, it dropped for the first 6 years of the project. Problematic drug use has fallen significantly. HIV transmission rates, which were one of the highest in Europe per population per capita, had fallen significantly. Drug-related deaths down, treatment numbers up, prison population significantly reduced, so 49% of the prison population in 1999, prior to the models, were in there for drug-related offences. By 2004, that had dropped to 21%. So it had a significant impact on the makeup of the prison population. But for me, going back to the slide on policing, what was really interesting, a 2014 report from a Winston Churchill Fellowship
un becario de Winston Churchill. Jessica Magsden, si ustedes pueden leer este trabajo, es importante. Ella entrevistó personas en Portugal también, estudió Uruguay y Colorado. En Portugal, la policía se había resistido significativamente a la propuesta de despenalizar la posesión o la tenencia de cualquier tipo de droga. Y la razón de esto fue principalmente porque pensaban que iban a perder a los informantes. ¿Saben lo que son los informantes? Snitches en inglés. Pensaron que iban a perder la capacidad de obtener información de esta gente que estaba más arriba en la cadena, aún cuando no había evidencia que esa información realmente les llegara. 13 años después de la política, ella entrevistó a la policía y realmente tuvieron una opinión positiva, porque ya no estaban acosando a los jóvenes, a la comunidad, se los veía as being positive within the community, como actores positivos dentro de la comunidad, porque en un momento lo que ocurrió en Portugal es que si una persona era detectada con tenencia, no era que los estaban buscando para un delito de tenencia, sino porque ocurrieron otros delitos, algún delito menor, y justo en el mismo momento tenían consigo cannabis. Entonces vistos como una influencia más positiva en la comunidad. Entonces la comunidad ahora estaba mucho más receptiva a hablar problemas de la comunidad, a hablar de estas cuestiones. Así que el impacto fue tanto en la policía, en la comunidad, y en la policía y en la relación entre ambos. Eso fue lo que pasó en Portugal. En la República Checa fue muy interesante. Y esto se divulgó en 2012 en una conferencia en el Parlamento donde Pavel Ben, uno de los arquitectos del modelo de despenalización, hizo una presentación y él hablaba de análisis costo-beneficio. Nosotros lo mirábamos y dijimos que hiciste un análisis de costo-beneficio. Y la República Checa es el único país en el mundo que realizó si funcionan las leyes de control de drogas, los costos y los beneficios. Parece bizarro para mí. Yo trabajé con 200 países y solamente uno se molestó en analizar qué funciona y qué no funciona. Y obviamente, debido a que la República Checa había salido del bloque soviético, había una oportunidad allí para recabar información. Esencialmente, en 2002, analizaron el impacto de las leyes penales para and they measured it against, I think it was 5 indicators, and 2 of them, which I can't remember off the top of my head, but is in the report, 2 of them find no change. But in terms of penalization, they find that it had not affected the availability of illicit drugs. No surprise there. We know that. There was not an increase. There was an increase, sorry, of levels of use under the criminal model. So once the criminal laws, the national criminal laws were brought in, they could see that it didn't have a deterrent effect. And importantly, there was significant social costs. As a result of that, and future consultation, in 2011, the Czech Republic decriminalized possession of all drugs. La posesión, la tenencia de todo tipo de drogas como consecuencia de este análisis. Esta es la mejor parte de lo que yo aprendí de Australia. Fue realizado por Simon Lenton y Christian Lee, ambos dos investigadores muy buenos. Release tienen unos investigadores increíbles, pero ellos compararon los resultados para personas en el sur de Australia que habían despenalizado para posesión, para tenencia y bajo against Western Australia, which at that time had not adopted the same approach. They had a criminal justice response. Since that time, they have adopted a decriminalized model. And they compared the outcomes for individuals. And they find that those who were given criminal records, criminal penalties, suffered negative employment, negative relationship, negative accommodation consequences. I was saying to colleagues this morning at breakfast, there's a piece of research in the UK by a guy called Steve Pudney from the University of Essex that looks at the cost-benefit analysis of a potential cannabis market in the UK. And it looks at the effect of a criminal record
el efecto de tener un antecedente penal por posesión de cannabis en los ingresos de toda la vida de una persona, y evalúan que el ingreso de por vida se reducía un 19% debido a que esta persona tenía un antecedente penal. Esta investigación de Australia también estudió lo que llamamos la puerta giratoria. ¿Saben lo que es eso? Primero entramos en contacto con el sistema penal, entonces uno va a tener una mayor probabilidad de entrar en contacto después con el sistema penal. La puerta de entrada es la posesión, la tenencia, y luego a partir de esto hay reincidencias. Esto fue determinado en el estudio también, que hay una mayor probabilidad de volver a entrar en contacto con el sistema penal. Uno puede clamar justicia social, poner argumentos defendiendo la humanización, pero para otros tiene que ver con el dinero. Y esto es interesante en los Estados Unidos. No se ha estudiado demasiado los beneficios económicos de perseguir una respuesta no penalizadora de la justicia. Pero este estudio lo analizó. En California introdujo en 1976 un modelo de despenalización en los primeros 6 meses comparado con el periodo antes de la adopción, ahorraron $12.6 millones de dólares. Hoy hice un cálculo con Google de inflación, son $50 millones de dólares en 6 meses. Entonces, si uno no puede correr con el argumento de la justicia social, podemos usar el argumento de la economía. Existen problemas en la implementación. We have, for example, Russia and Mexico that have adopted Rusia y decriminalization. México que han But in terms of despenalizado, pero thresholds, en cuanto a umbrales, which Ernesto was talking como about in the context Ernesto of mencionó, sentencing, en el contexto it de can have a la real imposición de impact. penas So puede tener un some of impacto the countries importante. that we Algunos de los looked at are países what que we call estudiamos son lo que hollow llamamos models modelos of huecos, modelos decriminalization, huecos de where the thresholds despenalización, are donde los so umbrales low son that tan the bajos policy itself que is not la enforceable. política misma So es in Mexico, for inimplementable. example, En México, por 5 ejemplo, grams of 5 cannabis gramos de is a cannabis threshold. es un It's not umbral, much. no es Joints, mucho, son like 3 joints a gram, so algunos not a porros, huge amount. no es tanto. Cocaine, 0.5 Cocaína, grams. 0.9 gramos, Heroin, 9.9 50 milligrams. 9 So gramos really, de heroína, 50 an miligramos. La unenforceable verdad es policy. que es una política So it doesn't imposible have de implementar. the effect that the Y, legislators want to divert people away from the criminal justice tuvo system. el efecto Compare that que quantity buscaban of los 5 grams legisladores. of Comparamos cannabis los in 5 Mexico miligramos to the Australian con Capital Territory. de When it México con first la brought in capital its de policy, Australia. it had Cuando a implementó la threshold of política, el umbral 25 tenía grams. 25 That's now gone up gramos to 50 y ahora grams. se elevó a 50 The reason it gramos. went up to Este 50 umbral grams is subió a 25 grams 50 doesn't catch gramos an es porque ounce of cannabis. 25 gramos no llega ni a una So, onza de 28, cannabis, 29 grams entonces is son an ounce. 28 Lots o of people 29 actually buy gramos, es una ounces onza. to La avoid gente compra having to have, onzas return para no visits to tener the que drug dealer. volver If al you're a vendedor de professional, you drogas. can Si uno afford es it, it profesional, makes sense. So uno there se we see an compra varios y example of the listo. policy Este es un responding ejemplo to de the cómo la actual política reality of the responde a la market, realidad which is del really mercado, important with que policies. es muy You know, I importante think con la with prohibition política. we've Yo creo que got con la status prohibición quo. tenemos We un have status to think quo. about reform Tenemos being que a pensar flexible en learning una reforma que nos permita flexibilidad y aprendizaje. El rol del que toma las decisiones en la mayoría de los países es la policía que determina si una persona debería ser sometida a un juicio penal en base a los umbrales. Nosotros decimos que los umbrales deben ser flexibles, no deben ser rígidos, deben ser un indicador de algo. Y luego, si una persona es detenida con algunos indicadores que justifican una acusación, entonces se analiza ese caso particular. En cuanto al decisor, yo creo que hay algo que es muy difícil dependiendo de dónde uno vive, en qué parte del mundo uno vive. En muchas partes de Europa la policía está bien, no tenemos el problema de la corrupción policial o que explotan su discreción de la misma manera que en otros países. Esa es una dificultad. En los Países Bajos la policía hace lo que se llama guía de trabajar de trabajar bien en una buena forma de despenalización.
determine the offense, but there's real problems in most countries, especially in Latin America, of the judiciary being responsible for that because of pretrial detention. So, for example, in Peru, 12,000 people are currently detained for drug offenses. A third of that number are on pretrial detention, and they could be there for months or years before their cases are heard to determine whether they actually haven't committed a criminal offense. And sanctions. So in many countries, you will find that it's a fine, a referral to treatment. In Belgium, there's no sanction whatsoever, and what we find was prevalence had no relationship with sanctions. So just quickly end on a couple of slides. Why do we campaign for this? Well, we recognize that there are problems and that it doesn't deal with the whole harms of the market, but at least we're reducing the harms for users immediately, and it's possible within the conventions. And there's the hypocrisy of it. So we have a pack of cards, our Nice People Take Drugs cards, which shows politicians, 52 of them, that have at some point used drugs, who have never been criminalized for their drug use, and who had, if they had been, would not be in the position that they are now. So 3 presidents, so when we talk about drugs being really, really dangerous, 3 presidents have used drugs. Our current Prime Minister has used drugs. Our Chancellor has used drugs. So we need to have a much more realistic debate about the issue of drug use and actually how, for most people, it's really not a harmful experience. Decriminalization does not have any impact or has little impact on supply side, apart from the fact that you may be able to put more policing resources to it, does not reduce drug-related violence, doesn't deal with destabilization of states, and the trade's still in the hands of organized crime, but it's part of the incremental process. And I think when we start to change our drug laws, then we start to think about what are the opportunities, like in Uruguay, for regulation. So we've seen in the Netherlands, they decriminalized in the 1970s. In the 1980s, we had the cannabis cafes. Spain decriminalized in the 1980s. Now we have a very vibrant cannabis social clubs. Czech Republic has moved to medical marijuana since 2011. The US states, the 4 states that have legalized, either have had an experience of medical marijuana or of decriminalization, and Uruguay has never criminalized possession of drugs, ever. And just on the last slide, I wanted to point out, we've talked a lot about the UNGAS, and I think we really have to start to see the international context and how it relates to the national. The UNGAS is not something in isolation. It's member states coming together to talk about the international framework, but many of those member states have a lot of flexibility within the treaties to implement at a national level, and that's where change will ultimately come from, as a national level. Within the treaties, you can decriminalize. Within the treaties, you can do a range of harm reduction initiatives. Drug consumption rooms are legal. Prescribing of diamorphine, heroin prescribing is legal. I mean, there's a number of things that states could do. So I think when we think about the UNGAS, let's think about it as an opportunity to engage at a national level, to encourage national governments to have a voice in New York in April, but also that we use it as an opportunity to say, look, change is happening. We need to show leadership on the ground. Thank you. I hope I didn't speak too quickly. Muchas gracias. Muchas gracias, Niv. Thank you, Niv. Interesante esto de poder tener esta visión más global de qué está pasando en distintas partes del globo y ver que bueno, que están pasando muchas cosas realmente. Bueno, y nuestro último panelista, el placer de presentar a Milton Romani Herner. Milton es el secretario general de la Junta Nacional de Drogas del Uruguay. Ha vuelto a ser el secretario general. Milton ocupó este cargo durante la primera presidencia del doctor Tabaré Vázquez. Fue luego reconfirmado en este cargo por el presidente Mujica y tiempo después lo dejó para
actuar como embajador itinerante del Uruguay en los temas de drogas y derechos humanos y ser embajador del Uruguay ante la OEA hasta que volvió nuevamente para aquí para ocupar nuevamente este cargo. Pero creo que no hay presentación posible de Milton sin decir que ante todo es un militante y es un militante de la defensa de los derechos humanos, así que muy, muy contentos de tenerlos acá. Milton. Bueno, muchas gracias, Graciela, por tu presentación. Como decía Pepe cuando relataba su peripecia como preso, y él decía, y lo que pasa es que corrí lento y me agarraron, y a mí me pasó lo mismo. Me agarraron de vuelta. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Universidad Torcuato Di Itela y a los compañeros del CELS y compartir un sentimiento que significa estar en el CELS nuevamente. Con el CELS me une más de 37 años, porque yo estuve cuando se fundó el CELS, estaba refugiado y perseguido con mi familia, y allí en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos conocí a Emilio Fermín Mignone, a Augusto Conte, a la inolvidable Claudia Lapacó, a Noemí Labrune, que todavía está por el sur peleando por los derechos humanos. Y con ellos comenzamos una larga odisea, y con los pocos uruguayos sobrevivientes del operativo Cóndor en esos momentos, conocimos a Azucena Villaflor en la iglesia de la Santa Cruz, y a esas locas que se pusieron un pañuelo y empezaron a rondar un 30 de abril del 77, y conocimos las abuelas. Y hace 40 años nadie podría decir de que era posible recuperar a todos los niños que hemos recuperado, ni que íbamos a llevar a los tribunales a todos los genocidas. Y eso es derechos humanos, y si hoy estamos acá es gracias al esfuerzo y a la constancia y a la perseverancia de las madres, de las abuelas y de los familiares. Y yo estoy orgulloso de compartir eso con los compañeros del CELS y poder discutir otras cosas hoy acá. Pero el tema de derechos humanos, hace 40 años nadie daba 2 mangos por ese tema. Y hoy algunos tampoco dan 2 mangos. Pero hoy tenemos, y lo segundo que quiero celebrar con ustedes es este maridaje que costó un poco, ¿no? Drogas y derechos humanos. No fue tan fácil, no era evidencia científica. A mí, les digo sinceramente, la palabra evidencia científica no me gusta. Yo prefiero hablar de conocimiento comprobado y esa cosa. Evidencia científica es anticientífico, porque si es evidente no tiene demostración. Bueno, es una pavada, pero celebro porque invito nuevamente a un concepto que es fruto de la experiencia de haber andado en esto de las drogas, y es la necesidad que tenemos los que proclamamos un pensamiento alternativo de descentrar. Yo hablo de descentramiento positivo, descentrar el problema drogas. Esto es válido para la clínica. Yo soy psicólogo, he sido profesor de psicopatología y siempre he invitado a mis estudiantes que una persona que porta un delirio, una esquizofrenia, una depresión, además de tener su psicosis o de estar entreverado con las drogas, tiene una historia vital, vive en algún barrio, tiene sus propios sentimientos, tiene sus afectos,
tiene sus problemas. Lo primero que hay que preguntar es en dónde trabaja, en dónde vive. Bueno, en esto de la política de drogas, yo celebro que estemos hablando, como bien dijo Juan, de mirarlo desde una perspectiva de desarrollo económico, no solamente de crecimiento. Y a lo mejor eso nos lleva a analizar qué tipo de desarrollo, de políticas sociales, de política criminal. Yo también soy convencido de que es necesario una profunda reforma de las leyes de drogas, de los modelos, pero también porque cuando digo descentramiento positivo. ¿Qué quiere decir positivo? Hacete cargo de lo que te corresponde. Por lo tanto, yo estoy en la gestión de drogas, me voy a ocupar de humanizar las políticas de drogas, pero a conciencia, sin tener la omnipotencia de pensar de que eso me va a solucionar todos los problemas humanos que tenemos en una sociedad. Quien piense que en Uruguay, porque vamos a regular el mercado, se va a terminar la violencia, los homicidios, la pobreza y todo eso, chao Pichu, está equivocado, le digo a otra cosa. O que no vamos a tener problemas de salud con gente que consume drogas, incluso marihuana, olvídalo, a otra cosa, mariposa, porque no es ese el kit de la cosa, aunque también lo es. Y se me fue Francisco, yo quería polemizar con él, que le gusta polemizar. Porque el tema, es verdad que las ciencias sociales son un convidado de piedra en este tema, ¿no? Para redactar las convenciones y el sistema, se han olvidado de las ciencias sociales, se olvidaron también de la psicología. Pero tienen un punto de vista de ciencia que es muy reducido. Es un punto de vista reduccionista de la ciencia, prepositivista, diría yo. No han incorporado de que la física cuántica ha puesto en cuestionamiento a la física general con el principio de incertidumbre, por ejemplo, o que la curvatura del universo pone en entredicho el quinto postulado de Euclides. No sé si hay alguien que se dedica a las ciencias duras acá, pero o que son macanas eso de que un efecto es explicado por una causa, no solo por multicausas. A lo mejor tiene una explicación que no está en la lógica formal como la hemos conocido, y sí en la lógica paradojal que cuestiona el principio de contradicción a la que es tan afecto Occidente, si es blanco o es negro. No, puede ser blanco, no blanco, y negro, no negro, al mismo tiempo. Y en el tema de drogas, vamos, sí tenemos ejemplos. Lo otro que quería decir, esto de la lógica paradojal para mí es interesante porque yo soy psicólogo, vengo del movimiento de derechos humanos, pero la tercera vertiente por la cual me asomo a las drogas es por el lado militar. Yo trabajé con el general Licandro durante 10 años. El general Licandro es un héroe de nuestra patria, junto con muchos militares frentamplistas que fueron presos por ser de izquierda y que crearon un movimiento muy importante en la Comisión Especial de Defensa Nacional. Y allí, en los años 90, pusimos nuestra alerta porque, terminada la etapa del terrorismo de Estado, había nuevas tareas para las Fuerzas Armadas, que precisamente una de ellas era la lucha contra las drogas. Yo no soy afecto desde el punto de vista conceptual a interpretar los fenómenos imperialistas como fenómeno externo a nuestras sociedades.
eso de que los gringos son todos malos y nosotros somos buenos, que somos víctimas de la explotación imperialista, no te la llevo. A lo mejor porque el problema de drogas que tuvimos en el Uruguay es que en los años 90, con el neoliberalismo y las utilidades comparativas de Uruguay, Uruguay la llamaban la mina de oro. ¿Por qué? Porque tenía un mecanismo de lavado de dinero por la cual nos habíamos convertido en el primer país exportador de oro. Hasta que hubo una operación en el año 95 en la que participó la DEA, que se llevaron en cana a varios, entre ellos a un argentino, y desbarataron. Digo un argentino porque estoy acá, yo también soy argentino, pero había varios uruguayos en la joda. Y el principal problema que tuvo Uruguay fue las sociedades anónimas financieras de inversión que lavaban dinero a lo bobo. Hasta que en gobierno frente amplista, con la reforma de la ley impositiva, se pararon. Pero para una de esas SAFI, Sociedades Anónimas de Inversión, fue una de las responsables de, ¿cómo es que se llamó cuando se quemó el club acá? El Cromañón. Bueno, Cromañón era una sociedad que se había formado al amparo de esto. Es decir, eran para la joda, ¿no? Operaciones offshore. La dimensión geopolítica, hay un viejo amigo, Alain Labrousse, que escribió un excelente libro que se lo recomiendo, Geopolítica de las Drogas. Porque además de todo esto, bajo la guerra contra las drogas, y quiero recordar la tercera cumbre de UNASUR que tuvimos en Bariloche en el año 2009, en América se radicaron equipos y bases militares norteamericanas que tenían el control deliberado de algunos espacios geopolíticos, entre ellos la Amazonia. Y Itamaraty hizo un análisis en determinado momento de cómo habían rodeado con bases militares en Perú, bases militares en Bolivia, la triple frontera, y hasta el humilde Chuy uruguayo servía de rodear a Brasil. Brasil no fue ningún bobo, dijo, la Amazonia la cuidamos nosotros, que se vayan de acá. Bien, digo esto porque cuando hablamos de reforma, no lo digo por casualidad, lo digo porque quiero polemizar con algunos compañeros de algunos gobiernos latinoamericanos de izquierda que no han entendido la necesidad de la reforma de las políticas de drogas. Algunos compañeros muy de izquierda no lo han entendido y siguen el mismo modelo de los gringos y siguen el mismo modelo de incrementar la guerra de las drogas y se morfan la pastilla de que hay un principio de la guerra contra las drogas que era al servicio de el dominio norteamericano. Digo esto porque estoy muy caliente, porque uno de los problemas que tenemos en Viena, como en CELAC, como en UNASUR, a veces es la polémica con algunos compañeros de izquierda. Y yo, como no tengo ningún problema con polemizar con nadie por este tema, lo dejo planteado así. Hay una dimensión geopolítica que exige que los gobiernos progresistas y de izquierdas intentemos cambiar la política de drogas para cosecha de nuestra soberanía y nuestro camino propio. Dicho esto, le voy a explicar en qué consiste la regulación de cannabis. Pero piénsenlo que está todo muy conectado. Como bien dijo la compañera, en el Uruguay nunca estuvo penalizado la tenencia de drogas para uso personal. Y el artículo 30 de la ley madre, de la 14.294, que es un decreto de ley de la dictadura, pero ya estaba preparada de antes,
decía que era la dosis razonable que será analizada bajo la convicción moral del juez que tendrá que ser fundada. Eso ahora se cambió, porque ahora se estableció 40 gramos bajo la sana crítica que debe ser fundada. Es decir, que no solamente la cantidad, sino que también es, bueno, quisieron cambiar la dosis razonable, pero para mí sigue siendo una dosis razonable. Es decir, que si vos tenés 41 gramos sometido a la sana crítica, es lógico que no estás dentro de eso. Y si sos... Bueno, la ley 19.172 de regulación del cannabis no pertenece ideológicamente al concepto del liberalismo económico y político que promovieron Milton Friedman y Gary Becker en sus trabajos, que de todas maneras yo les recomiendo que los lean porque tienen una lógica interna muy potente. Y hubo hasta un momento hasta que me llegaron a convencer a mí. Después me salió el anarquismo de adentro pero tiene una coherencia el pensamiento. Pero la regulación de mercado de cannabis del Uruguay, la ley, no responde a la lógica de la libertad de mercado. Eso dicho, y salió como parte de las 15 medidas de una estrategia de convivencia, porque acá les voy a dar otro dato, y para provocar, porque somos muy lindos en esto, pero en otras cosas, Uruguay tiene 10.000 presos en sus cárceles. Por motivo de drogas están entre un 12 y un 15%. Pero en el año 1997, que se hizo la primera reforma del Código Penal, donde la derecha quiso aumentar todas las penas, teníamos 2.300. Y en el 2000 hubo otra reforma y ya teníamos 4.800 presos. Y se llegó a poner, como delito punible de cárcel el hurto o el intento de hurto. Una barbaridad. Nosotros recién ahora reformamos el Código de Proceso Penal y recién ahora vamos a tener un régimen acusatorio. Éramos el único, debe haber 2 países en el mundo que todavía tienen régimen inquisitivo. ¿Ustedes también? Bueno, ok. Que es, bien, el sistema de cárceles ha evolucionado favorablemente después de varias críticas de varios relatores de Naciones Unidas. Cito esto porque la inflación del Código Penal es una manía de las derechas en un intento de criminalizar la pobreza. Se puede utilizar la ley de drogas como se puede utilizar cualquier otra cosa. La criminalización de la pobreza es una constante permanente. Si le podemos cerrar el paso con el tema de drogas, bien, pero alerta que pueden caminar por otro lado, ¿ok? La ley 19.172, para quien quiera leer todo esto, www.infodrogas.gov.uy, ahí está todo el material y el acceso al Instituto de Regulación y Control del Cannabis, IRCA, que es la nueva institución que creamos para salvaguarda y ente rector de la aplicación de esta nueva ley. El IRCA está conformada con una representación de la Secretaría Nacional de Drogas, pero tiene representantes del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de
agricultura y ganadería. Y lamento que no esté Francisco de vuelta, pero porque últimamente en la instrumentación de la ley hemos pensado en empezar a incorporar economistas, porque la sistematización de la ley del mercado de cannabis necesita de otras herramientas. Las dificultades que hemos tenido en la instrumentación de la tercera fase de la ley provienen de que se trata de una ingeniería que no tiene nada que ver ni con salud pública. Pues vamos a necesitar empresarios que manejen un poquito el asunto del negocio. Como ustedes saben, y si no saben se los explico, el cannabis pasa a ser, en base a los preceptos constitucionales que dicen en el artículo 10, digo esto por si hay alguien de la JIFE, a reserva de nuestros postulados constitucionales. El artículo 10 dice que las acciones privadas de las personas que no tienen implicancia a terceros no son de incumbencia de los magistrados. Eso es lo que fundamentó la ley madre de drogas y lo que fundamenta también nuestra ley. Y también el artículo 7, que preserva el derecho a la seguridad individual. Y lo que pretende el mercado regulado es que los usuarios, todos los usuarios de cannabis que existen realmente, porque ahora algunas críticas parecen decirnos de que se dan cuenta que ahora existe ese mercado. No, ese mercado existe. Hay 160.000 uruguayos y uruguayas que consumen cannabis. Para eso fue creado. El acceso al cannabis se hace a través de 3 procedimientos. Uno, que es el autocultivo, los cultivadores domésticos, hasta 6 plantas, que deben registrarse en el IRCA. Los clubes de membresía, que son cooperativas de producción, tienen que haber sacado la personería jurídica ante el Ministerio y registrarse en el IRCA. Es de 15 a 45 miembros, tienen un límite de producción de acuerdo a esto. Y la tercera, que es la que estamos instrumentando, es la dispensación a través de la red de farmacias de hasta 40 gramos mensuales a razón de 10 semanales con usuarios previamente registrados con reserva de su identidad y que pueden acudir a las farmacias con un sistema, un software que hemos creado, mediante la cual con los 2 dígitos se identifican y pueden retirar los 10 gramos semanales. El Estado tiene un campo de producción y va a otorgar licencias a las empresas que se presenten para la producción y distribución. Se han presentado 22 empresas, de las cuales han quedado precalificadas 11, y estamos en las fases finales. Hemos sido muy estrictos en el tipo de documentación que tiene que presentar una empresa para producir cannabis, entre ellas fundamentalmente las que hacen al origen de los fondos y a los beneficiarios últimos. Y hemos sido muy cuidadosos y hemos ido con paso lento a propósito para tratar de no equivocarnos en nada, porque como es una experiencia única y nos están mirando de todos lados, queremos tomar todas las garantías nuestras, las garantías de los otros, y asegurar que el sistema le dé garantías a los usuarios.
porque lo que más nos preocupa no es el índice de popularidad. Esto fue una ley muy debatida, cuestionada. Salió con 51 votos en diputados contra 46. Hubo diputados que no la votaron, aunque estaban de acuerdo. Las encuestas de opinión daban una mayoría importante en contra de la ley, pero yo me reservo el derecho a cuestionar o poner en dudas las encuestas de opinión, porque son las mismas que hicieron las predicciones electorales en Uruguay. Se equivocaron, y ustedes los porteños también tienen acá una experiencia de hace 2 días que realmente depende de cómo se haga la pregunta. Si yo hago la pregunta, si te gusta o no te gusta la marihuana, con los prejuicios y los mitos que hay, o si estás de acuerdo con liberalizar la marihuana, que era así como se preguntaba, bueno, las semillas son semillas charrúas que aseguran la trazabilidad, y eso es una garantía que nos pidieron nuestros países vecinos, de asegurar la trazabilidad de cualquier marihuana plantada en Uruguay. Y tenemos lo más importante para mí, que es un comité científico asesor de primerísimo nivel, que actúa con una red de 119 científicos internacionales, entre los que está el Observatorio Europeo de Drogas, el NAIDA mismo, la CICAD, que están evaluando la instrumentación. Han creado las líneas de base, es muy discutible. ¿Qué es lo que evaluamos cuando hablamos de instrumentación de esta ley? Y se evalúan distintos tipos de línea de base. Ya se han registrado 2.600 cultivadores domésticos y hay 15 clubes de membresías que también están en trámite de registro. Eso hace una cantidad más o menos de 3.300 uruguayos que ya no concurren al mercado ilícito de drogas, porque si bien la recaudación por parte del Estado, como el sacarle esa porción al narcotráfico, no son los aspectos centrales, son muy importantes. Actualmente estamos preservando, porque esto pertenece a la agenda de derecho, el derecho a la seguridad de usuarios no problemáticos que antes acudían al dealer o al mercado negro. Ahora no concurren. Y ese es un objetivo. Hemos hecho los decretos reglamentarios para el uso medicinal del cannabis y para el cáñamo industrial. Y hemos constatado que eso ha desplegado un enorme interés de varios inversores que quieren desarrollar investigación y fabricación del cannabis medicinal y mucho más del cáñamo industrial. Es decir, que Uruguay empieza a asomarse como un pequeño país que, además de preservar derechos, mi mamá siempre decía que si te portás bien, al final tendrás tu recompensa. Bueno, yo creo, esto es un descubrimiento, pero, y hay varios países que lo están descubriendo, entre ellos Jamaica, que los usos médicos y científicos del cannabis, igual que la utilización del cáñamo industrial, es también una oportunidad, no solamente para sanar, que era un velo que estaba corrido, sino un mecanismo de recaudación para los estados que tanto necesitamos, bueno, hacer crecer, también distribuir, pero
esto era algo que estaba oculto. Entonces, algunos dicen, bueno, pero esto no acaba con el mercado negro. Sí, no, claro. Tampoco las políticas de regulación del mercado de tabaco, porque lo que hicieron muchos países, fue regular el mercado del tabaco. No prohibimos fumar. Se reguló ¿dónde? Se reguló la publicidad. A nosotros Philip Morris nos metió la pesada y tenemos un juicio multimillonario que en cualquier momento nos da vuelta, pero por suerte vamos a recaudar con marihuana medicinal para pagar. Y estamos intentando, la tumba de los CRA, regular el mercado de bebidas alcohólicas, que como todos ustedes saben, el alcohol con el tabaco producen una carga de muerte y morbilidad, según la Organización Mundial de la Salud, 4 veces más importante que todas las ilícitas juntas. Bueno, creo no haberme olvidado nada. Ustedes me preguntan y veo de contestarles. Gracias.